Muy bien, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a empezar. Aquí siempre, algunos estamos en el Zoom y algunos otros de pronto también en el YouTube. Entonces, bueno, este es un tema importante y es muy actual. Es muy actual porque en nuestra cultura actual nos pasamos pues de considerar el sexo, ¿no es cierto? Como un tabú, ¿no es cierto? Ahora verlo como lo vemos, pues de manera banal, superficial, ¿no? Considero que nos hemos ido de un extremo al otro. Hoy en día es muy importante la educación en las emociones y la educación también en la sexualidad, en la genitalidad. Hoy en día muchas veces la sexualidad, genitalidad se convirtió pues en una manera de fugar de la realidad, de evadirla. Hoy en día pues tenemos problemas complejos como la adicción a la pornografía, el tema de la identidad sexual, mejor dicho, después de la revolución sexual de los 50, digamos, de 1950 por ahí, pues ya hace bastantes años, esto se volvió sumamente complejo. Así que es un tema muy importante, vital para la vida del ser humano en general y también para la vida religiosa. Bueno, para los que no me conocen o han escuchado de pronto de mí, yo soy el psicólogo Humberto del Castillo Drago, eh, y entonces yo soy de una comunidad, soy de una sociedad de vida apostólica laical que se llama el Sodalicio de Vida Cristiana. Es una comunidad de origen peruano. Yo estoy en la comunidad hace ya 42 años, ¿no? Entré a los 18, ¿no? Entonces, vivo aquí en Colombia hace 22 años. Soy de Perú. Y bueno, estoy en este tema de la psicología hace 21 años, contando mi formación. Soy psicólogo hace 16 años y me dedico a la psicología clínica, ¿no? Eh, Estaba tratando de presentarles a alguien de mi equipo el día de hoy, pero no fue posible. Pero bueno, yo les cuento qué es el Centro Arete. Somos un equipo de psicólogos católicos que, teniendo como fundamento la antropología cristiana y católica, hemos desarrollado un abordaje terapéutico llamado psicoterapia de la reconciliación. El mismo que orienta nuestras intervenciones psicoterapéuticas, así como las otras intervenciones del Centro Arete, ¿no? Entonces, como psicólogos católicos, tenemos algo que nos distingue como equipo, que es la psicoterapia de la reconciliación, que es una metodología, que es un sistema, que es un abordaje terapéutico, ¿no? Entonces, eso es lo que nos distingue como centro Arete. Desde la mirada integral del ser humano, hemos desarrollado una psicología integral y universal que responda a la verdad del ser humano, ¿no? Que a veces los enfoques reducen al ser humano, pues, a una pulsión sexual, a las cogniciones, a las conductas, etcétera. Intervenimos con herramientas psicoterapéuticas en la dimensión psicológica de la persona, ¿no? El ser humano es unidad inseparable, biopsicoespiritual, así que todo impacto en lo psicológico impacta también, como hemos visto en otras charlas, en lo físico y en lo espiritual. Acentuamos nosotros lo psicológico, trabajamos en la reconciliación personal de cada quien, ¿no? Y Dios va obrando en la persona a través de ese trabajo, ¿no? Somos instrumentos en última instancia de su gracia, ¿no? Así que bueno, los invitamos a seguirnos en nuestras redes, ¿no? Para los que no conocen, tenemos nuestro canal YouTube, el canal YouTube del Centro LT y el canal YouTube de Humberto el Castillo Drago. Justamente, tanto en el canal de Humberto el Castillo Drago como en el canal del Centro LT hay una lista que se llama Vida Religiosa. Me parece que ahí ya hay
9 charlas, aunque hay una que se repite, la de heridas afectivas, que son dos muy parecidas. Tenemos entre 8 o 9 charlas, porque estas charlas, para los que no saben, son cada 2 meses, ¿no? Entonces ahora estamos en junio, pues nos reunimos con la gracia de Dios, pues en agosto y así en octubre, y nos vamos reuniendo. Entonces las personas que quieran buscar, que quieran formar, o sea, que quieran ver un poco más de este tipo de temas, pueden buscar en el canal YouTube del Centro RT la lista Vida Religiosa y ahí tienen las charlas, ¿no? ¿Qué es la psicoterapia de la reconciliación? PDR. Es un abordaje terapéutico desarrollado por el Centro RT, sigue en construcción. Él mismo tiene sus bases en la antropología católica, posee herramientas terapéuticas y psicoespirituales para ayudar a la persona que llega con un sufrimiento psíquico, ¿no? Con una queja en particular. La PDR tiene 3 momentos o fases. La primera es la evaluación inicial e intervención en los síntomas iniciales. Por ejemplo, una persona que llega con una obsesión, una persona que llega ansiosa, una persona que llega con pánico, una persona que llega deprimida, ¿no? Se trabaja en el primer momento. El segundo momento es trabajar en creencias irracionales, disfuncionales o esquemas disfuncionales que muchas veces explican los síntomas iniciales, ¿no? Un esquema de abandono, un esquema de dependencia, un esquema de privación emocional, ¿no? A eso también en el centro de T, en la psicoterapia de la reconciliación, le llamamos patrones de vida disfuncionales. Y en el tercer momento, es el momento en el que avanzamos en la sanación y la reconciliación de heridas afectivas, ¿no? Si quieres conocer un poco más de la PDR, te invitamos a buscar los 10 libros que ya tenemos en nuestro fondo editorial, ¿no? O los 3 diplomados en nuestra web institucional, ¿no? Entonces busquen ahí. Eh, por ejemplo, este que está aquí medio naranjita, que se llama Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana, muy bueno para complementar lo que vamos a hablar el día de hoy, creciendo en la valoración personal, que es el de autoestima, creciendo en la virtud, llamados a la reconciliación, bueno, en fin, tenemos más libros. Bueno, entonces, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta o comentario sobre esta breve introducción, porque la idea también es que nos conozcamos un poquito, ¿no? Me gustaría si hay algunas personas que pueden ir diciendo ahí de qué comunidad son, ¿no? O de qué parte también, ¿no? Acá Fabiola está saludando, buenas noches con todos. Vamos a utilizar el chat. En el momento de las preguntas podrían hablar el micrófono. En este momento, o también hay algunas personas que les gusta utilizar el chat y yo lo voy mirando. También hay personas que están ya en el YouTube y que ahí me van pasando a mí las preguntas, ¿no? Entonces, si ustedes entran a la web del Centro Arete, ahí están los libros, ahí están nuestros diplomados, ahí está el equipo. En este momento somos 7 psicólogos, ¿no? Yo soy el único consagrado, pero todos los otros, las otras psicólogas son católicas, ¿no? Practicantes. Y todos intervenimos bajo este modelo que les estoy comentando, de la psicoterapia de la reconciliación. De pronto ahí, Viviana, nos puedes ayudar, por favor, poniendo la página web del Centro RT, la página web de Humberto el Castillo Drago, los canales YouTube, para que las personas los tengan ahí. Muy bien, entonces vamos a continuar. El tema es abundante, no sé si voy a llegar a hablar todo, vamos a intentarlo, pero bueno. Miren, también les quería hacer una invitación especial. Nosotros en el Centro RT organizamos un único retiro espiritual, en silencio, personal y personalizado, que es el retiro espiritual que nosotros hacemos sobre la sanación de heridas afectivas. Nosotros hemos mandado muchos correos, hemos mandado por WhatsApp, hemos avisado a través de muchos lugares. Simplemente y rápidamente les quiero decir que estamos organizando ese retiro aquí en Medellín, cerca de Medellín, en realidad 1 hora, en el municipio de San Vicente, ¿no? En la vereda Guamito,
¿no? En el convento del Ave María, que es de una comunidad religiosa que se llama las Hijas del Fiel. Esto está dirigido para religiosas y consagradas. ¿Qué cosa es con base a mi libro Reconciliación de la Historia Personal? Entonces, si alguna religiosa, alguna consagrada, o si saben de alguien que le puede interesar, de alguna superior, etcétera, le pueden mandar la información del centro de T. Obviamente, pues, está abierto, vale 750.000 pesos. Algunos dicen, pues, ¿por qué tan caro? Algunos dicen que estamos lucrando con la fe de la gente, con la religión, pero bueno, en realidad, miren, más del 80% de eso se va simplemente en el hospedaje, ¿no? Porque eso cuesta. Y les vamos a dar el libro Reconciliación de la Historia Personal. Ahí nomás se van 40.000, 50.000 pesos. Entonces, este es un retiro que lo hemos hecho, lo hacemos de distintas maneras, ¿no? Lo acabamos de hacer con unos sacerdotes de una diócesis de aquí de Colombia, lo hemos hecho con unas religiosas franciscanas, etcétera. Entonces, las personas que están interesadas, yo también siempre aprovecho para dar alguna noticia o promover alguna cosa importante que se está realizando en los días que se hace la conferencia. Muy bien, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Bueno, si no, la dejan para seguir avanzando. ¿Ok? Muy bien, las religiosas, los consagrados y los sacerdotes somos bendecidos con un carisma y espiritualidad particular para vivir una existencia plena de seguimiento a Jesús a través de la vivencia de la obediencia, celibato y pobreza, ¿no? Con esto ya entro a la conferencia y nos estamos como situando. O sea, tú y yo pertenecemos a una comunidad, a una congregación, a un instituto que tiene un carisma y una espiritualidad particular. ¿Para qué? Para vivir como Jesús, a través de lo que muchos llaman consejos evangélicos o compromisos privados, ¿no? La idea es vivir la obediencia, el celibato, la pobreza, obviamente ya cada uno desde su carisma, de su espiritualidad, algunos hablan de comunicación de bienes, espíritu de pobreza, etc. Sabemos entonces que la vida consagrada o religiosa hoy en día tiene distintas expresiones, ¿no? La iglesia pues, es como un árbol, digamos, que tiene muchos frutos. El Espíritu Santo sigue llamando a distintas personas a consagrar su vida entera al servicio de las personas desde una comunidad concreta, desde un llamado particular. Cada uno de nosotros tiene un llamado particular. Hay que dar gracias a Dios por nuestras espiritualidades y carismas, por la riqueza de la iglesia. Entonces, en ese contexto, quiero que nos pongamos en presencia de Dios en este momento. Vamos a cerrar los ojos un momentico. Vamos a actualizar la permanencia de Dios en nuestras vidas, recordar que somos santuarios del Espíritu Santo y que el Señor en este momento está con nosotros y que el Espíritu guíe esta conferencia. Que el Espíritu nos guíe. Abrámonos a esa permanencia en Dios como la vid y los sarmientos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Somos invitados a vivir la comunión eclesial y ayudarnos a avanzar en la virtud y la reconciliación personal. Eso, mis queridos amigos, para los que recién están llegando al Centro Arete, son dos temas importantes del Centro Arete. Virtud, por eso nosotros nos llamamos arete. Arete es la palabra griega, ¿no es cierto? Que significa virtud, autoposesión, maestría personal. Y la virtud nos conduce a la reconciliación. Esa reconciliación que es volver a unir, volver a juntar, que es sanar, que es reconciliar, ¿no? Entonces, la virtud es vista como un camino de reconciliación e integración personal. Muy bien, si recordamos el derecho canónico del 654, dice lo siguiente. Por la profesión religiosa o un acto similar, los miembros de las comunidades religiosas abrazamos con voto público, en algunos casos son privados, los tres consejos evangélicos para observarlos, consagrándonos a Dios por el ministerio de la Iglesia y nos incorporamos a un instituto en particular por los derechos y deberes determinados en el derecho. Dos claves entonces. Primero,
que somos unidad biopsicoespiritual. Esto también lo van a encontrar siempre en las conferencias, en los libros, en las charlas del centro. Tenemos tres dimensiones, ¿ok? Y somos una unidad inseparable. La dimensión biológica, la dimensión psicológica, la dimensión espiritual. Algunos podrán decir, ¿y dónde está la dimensión social? Para el centro T, la dimensión social es transversal, está relacionada con las tres, ¿no? Esto es un poquito distinto de la visión tomista. La visión tomista es una visión dual, esta es una visión trial. Pues las dos son válidas. Esto es un poquito diferente y particular. A nosotros nos gusta mucho porque podemos decir, bueno, el hombre tiene un físico, un cuerpo, el hombre tiene una dimensión psicológica y tiene una dimensión espiritual. Entonces, nosotros como religiosos, como consagrados, tenemos que entender muy bien esto, porque así como cultivamos nuestra dimensión espiritual, hay que cultivar la dimensión psicológica. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con estas conferencias. Porque no podemos decirnos mentiras. De todas maneras, en nuestras comunidades siempre se ha hecho mucho trabajo personal, por lo menos es mi experiencia, yo siempre he visto eso. Pero ahora tenemos que adecuar ese trabajo que realizamos a lo que estamos viviendo, ¿no? Aquí ahora, en el momento actual. ¿Ok? Entonces pero además de esa dimensión psicológica, existe la dimensión biológica. Entonces nosotros vamos al médico, hacemos siesta, hacemos dieta, nos cuidamos. Muy bien. Lo mismo hay que hacer con la dimensión psicológica y nosotros partimos siempre en el centro de T diciendo somos unidad biopsicoespiritual, unidad inseparable. Además, existen las tres facultades: la inteligencia, la afectividad y la voluntad. Esto también es importante porque nosotros no solamente somos inteligencia, o no solamente somos afectos, sentimientos, o no solamente somos conductas y comportamientos, ¿no? Esto también hace parte de la unidad inseparable del ser humano. Nosotros pensamos, sentimos y actuamos. Y esto es muy importante. Cada facultad es importante, una depende de la otra. Están unidas e interrelacionadas. No soy solamente mis pensamientos, no soy solamente mis emociones, no soy solamente mis comportamientos, roles o personajes. Soy una unidad, ¿no? Entonces, los pensamientos están relacionados con las emociones y las emociones con las conductas y los comportamientos. Las emociones hoy en día son importantes y fundamentales. No basta con razonar o racionalizar. Esa es una manera de de negar la realidad, ¿no? De taparla. No soy conductas o comportamientos solamente. La madurez integral es fundamental para la vivencia de nuestros votos religiosos o compromisos perpetuos. En esta conferencia vamos a hablar concretamente de la madurez sexual desde una mirada integral. No se puede hablar del ser humano, de la persona, de cada uno de nosotros, si no es desde una mirada integral y holística. Sin la mirada integral, terminamos reduciendo a la persona, ¿no? Terminamos reduciendo a nosotros mismos. Voy a decir una palabra sobre el tema de la afectividad. Es un tema que está íntimamente relacionado a la sexualidad y genitalidad. O sea, no puedo hablar de sexualidad si no hablo una palabrita de sexualidad, ¿no? De todas maneras, los invito, la charla de abril se llama El celibato y la madurez afectiva, ¿no? Entonces los invito a ver esa charla donde ahí hablo mucho más de la afectividad. Acá simplemente lo hago como una introducción. La introducción es la capacidad de vibrar y resonar interiormente. No es como cuando hay un temblor donde tú estás viviendo, hay mucha gente que tiene miedo, ¿no? Algo le resuena interiormente, ¿no? O cuando estás caminando por la calle y sale un perro, ¿no? Te asustas, entonces coges algo o sales corriendo, ¿no? O cuando vas por una calle y ves oscuro, ¿no? Entonces todos estamos siempre resonando y vibrando interiormente. Todos tenemos afectividad. Pero por otro lado, la afectividad, además de ser capacidad de vibrar y resonar interiormente, la afectividad es también la capacidad de amar y servir, ¿no? Son dos definiciones importantes, ¿ok?
y en el centro de IT los consideramos. Entonces, esto, ¿dónde encuentran más datos sobre esto? En el libro Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana. Escribimos el 2017 y creo que el 2021 sacamos la segunda edición virtual, ¿no? Afectividad y sexualidad en la vida cotidiana. La afectividad posee distintas expresiones o vivencias, ¿no? Tales como emociones, sentimientos, estado de ánimo, la comunicación, etc. Como vemos, la afectividad es una facultad fundamental en la vida del ser humano, en nuestra vida como consagrados y religiosos. Sin la madurez afectiva, se hace muy cuesta arriba el celibato y la obediencia, como vimos en una anterior conferencia, ¿no? Entonces los invito a revisar esa charla que se llama El celibato consagrado y la madurez afectiva. Tengo otra también que se llama La crisis afectiva en la vida religiosa, ¿no? En la lista que ya les mencioné de vida religiosa. Simplemente por si quieren revisar hasta ahí. Muy bien, entonces hasta ahí, ¿qué preguntas tienen? Hemos hablado fundamentalmente del llamado a la vida consagrada como la vivencia de los votos. Hemos hablado de la unidad inseparable, biopsicoespiritual, las tres facultades. Y ahora hemos hecho una breve introducción a lo que es la afectividad. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, preguntémonos sobre esto, ¿no? Todo está muy claro, interesante. No hay preguntas hasta este momento de Daniel Palomino. Muy bien. Muchas gracias. Listo. En todo caso, yo les sugiero que puedan ir haciendo sus preguntas ahí. Muy bien, vamos a ver qué es la sexualidad. La sexualidad es un aspecto constitutivo de la persona, una dimensión básica de la persona humana innegable e irrenunciable. Forma parte del entramado psicobiológico espiritual de todo ser humano. No hay nadie que carezca de dimensión sexual ni que pueda prescindir de ella. Muy bien, mis queridos amigos, aquí estamos ante un tema importante, porque muchas veces el mundo nos ha hecho creer que sexualidad es genitalidad. Y cuando a mí me dicen sexualidad, yo pienso en un órgano genital o yo pienso en el acto sexual, y eso no es. Ahí la cultura, entre comillas, la sociedad actual, la sociedad de consumo, podemos decir que nos ha metido un gol en términos futbolísticos, ahora que vamos a empezar el 20 la Copa América, ¿no es cierto? La sexualidad no es solamente genitalidad. La sexualidad, estoy diciendo, es una dimensión básica de la persona, es un aspecto constitutivo, ¿no? Y está enraizado, vinculado a las tres dimensiones del ser humano. La sexualidad, entonces, es un elemento básico de la personalidad. Anoten esta definición, tómenle una foto. No mando yo las diapositivas después, no. Lo que sí les mando es el video, y el video lo pueden ver todas las veces que quieran y lo pueden difundir. Es un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con los otros, de sentir, de expresar y vivir el amor humano. ¿Ok? Entonces miren que la sexualidad es una manera de ser, una manera de expresarme, de comunicarme, de manifestarme. Es una manera incluso de sentir. Miren lo que dice, de expresar y vivir el amor humano. Es un elemento básico, fundamental, nuclear de la personalidad. Es parte integrante del desarrollo de la personalidad y de su proceso educativo. La sexualidad abraza todos los aspectos de la persona en una unidad inseparable, biopsicoespiritual, así como su inteligencia, afectividad y voluntad, y su capacidad de amar y de procrear. Vamos a profundizar en esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, existe unidad e integración entre la afectividad y sexualidad, o entre la inteligencia y la sexualidad. El hombre es unidad inseparable, acuérdense de eso. Otro gol que nos han metido en nuestra sociedad actual, ¿no? Es
haber separado lo afectivo de lo sexual y, como dice acá, haber reducido lo sexual a a la genitalidad. El hombre piensa, siente y actúa. La genitalidad no es un instinto ciego. La persona humana está invitada a decidir, puede tomar decisiones y de hecho las toma. Olivera, el 2007, afirma que la sexualidad es una condición fundamental de nuestras vidas personales. Ella configura nuestro ser, estar y obrar con personas humanas. Nuestro pensar, querer, sentir, el mismo crecer, amar y esperar se expresa según una forma de individualización sexual. Muchas de estas citas ustedes las encuentran en mi libro Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana. Resulta que ese libro nosotros lo regalamos electrónicamente, así que le voy a pedir a Viviana, Viviana, por favor, si tú entras a mi blog, humbertocastillodrago.com, ahí en libros, nos puedes poner ese enlace para que los asistentes a esta conferencia puedan bajar eso de manera gratuita y puedan leer sobre el tema. El capítulo 4 de afectividad y sexualidad en la vida cotidiana es el que desarrolla todo el tema de la sexualidad. Muchas de las cosas o de los temas que estoy desarrollando están ahí. Y lo interesante, digamos, del libro, digamos, porque así lo planeamos, lo pensamos, es que cada capítulo tiene su bibliografía. Entonces ustedes le pueden hacer seguimiento a los autores. ¿Ok? Aquí vamos a ponerle para que lo bajen. Muchas gracias. Y ahora Viviana nos va a poner ahí el enlace. O ustedes pueden buscar, si ustedes buscan humbertoelcastillodrago.com/libros, ahí lo bajan. Que la sexualidad, siendo una manera de ser y de expresarse, es una manera de expresar el amor, de expresar el cariño, la ternura. La sexualidad expresa la afectividad de la persona. ¿Ves? Ahí está el vínculo entre sexualidad y afectividad. Su personalidad y su ser más íntimo manifestando su capacidad de amor. Y ahí, miren, ya nos han puesto el enlace. En libros ahí lo buscan. Vayan poniendo sus preguntas. La sexualidad genitalidad está orientada a la fecundidad, es decir, tiene un fin procreativo, ¿no? Miren que yo estoy usando, no, yo no uso sexualidad solamente, uso sexualidad genitalidad para que se entienda. Tiene un fin procreativo, fruto de la capacidad de amar. Son dos fines, eso lo sabemos, ¿no? Unitivo y procreativo. Desde la mirada integral del ser humano y una antropología adecuada, se entiende que la sexualidad está orientada a expresar y realizar la vocación del ser humano al amor. Vamos a conversar ahora sobre las dimensiones de la sexualidad, que son propuestas en el libro Afectividad y Sexualidad de la Vida Cotidiana. Este es el libro que les estamos regalando. Y en realidad, esas dimensiones de la sexualidad, yo me inspiré en un médico, un neurólogo y neuropsicólogo que trabajó muchos años en la Universidad de Navarra, el doctor Javier Cabanés, ¿no? En un pequeño libro que él tiene sobre la salud mental, desarrolló esto que es muy interesante. La sexualidad humana es una dimensión que está integrada en las cuatro dimensiones básicas de la persona. Aquí sí abrimos hacia lo social. Lo biológico, lo psicológico, lo espiritual y lo social. Miren qué interesante es esto. Lo sexual no es solamente algo físico o genital. Veamos el plano biológico. Está constituido por los siguientes niveles. Genético. Está representado por los cromosomas sexuales. En ellos se encuentra la mayor parte de la información genética que induce el desarrollo diferenciado de la totalidad del organismo. Entonces, primero anoten ahí para los que están notando plano biológico. Y dentro del plano biológico, genético. ¿Cierto? Entonces, así, son tres niveles. Lo genético, le viene lo estructural. Está representado por los órganos sexuales que son morfológica y funcionalmente diferentes en el varón y la mujer, al tiempo que son absolutamente complementarios en los dos aspectos. Tercero, lo hormonal. Lo constituye un complejo entramado de estructuras y sustancias regulado por el sistema nervioso, que lleva al desarrollo de los órganos sexuales. Pone en marcha el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y mantiene la fisiología del aparato reproductivo, ¿no? Entonces, miren que esto es muy importante, porque entonces
También nos han metido otro gol. Estamos perdiendo por goleada en este tema de la sexualidad genitalidad. ¿Por qué? Porque ahora también hay curitas y monjitas que no hablan de sexo, sino que hablan de género, porque se ha puesto de moda. Y ahora más tarde voy a explicar lo importante que es seguir hablando de sexo. Y no porque yo digo sexo femenino, sexo masculino, estoy discriminando a nadie, pero he reducido lo sexual a lo genital y por tanto lo he reducido al género. Y ya van a ver ustedes que género es otra cosa, que es diferente. ¿Ok? Los tres niveles del plano biológico tienen una absoluta unidad funcional, cuya única y exclusiva finalidad es la reproducción. La atracción sexual y el placer, que se sacia en el acto sexual, tiene su origen en la biología y en un fin muy biológico, la conservación de la especie. Hablando sobre esto, el otro día tuve que hacer una gestión en un banco, no le voy a hacer propaganda al banco, no mentira, el Banco Colombia, porque había tenido un problema con mi tarjeta. Y me llamó la atención que a la hora que me fui a escribir me pusieron sexo, masculino o femenino. Me llamó la atención porque hoy en día en las aerolíneas y todo se pone género. Muy bien, vayan haciendo sus preguntas. Segundo, el plano psicológico. Ahí está el tema de la identidad sexual. Es la vivencia de pertenencia a un sexo determinado, es decir, el reconocimiento personal de ser varón o mujer. Porque miren, un hombre o una mujer viene desde lo biológico. Claro, una persona que se cambia el sexo, ¿no? Y a mí me tocó un caso de una chica que se cambió el sexo al hombre, ¿no? Ella se quitó los senos y yo le preguntaba, bueno, ¿y tú sigues tomando hormonas? Y él me dijo, doctor, siempre las tomo, las va a tener que tomar de por vida y además las tomo más cuando me viene el periodo. Entonces, ¿cómo hacemos para que una mujer todos los meses normalmente deje de tener el periodo por más operaciones que le hagamos? Entonces, miren, esto es muy importante, mis queridos amigos, porque el plano biológico es fundamental y esto no se ha resuelto con operaciones, ¿no? Ni con un bombardeo de hormonas. La identidad sexual es la vivencia y pertenencia a un sexo determinado, es decir, el reconocimiento personal de ser varón o mujer. Luego, miren, la orientación sexual se refiere al objeto hacia el que se experimenta la atracción sexual. Eso es el género en todo caso. Y hemos reducido lo sexual a la orientación sexual. Por eso esta explicación es importante. Nace el impulso sexual sin el cual no se definiría ninguna orientación y requiere la definición del objeto sexual, es decir, hacia quién genéricamente se dirige esa atracción, esa atracción. ¿No? Entonces, la orientación se refiere al objeto hacia el que se experimenta la atracción sexual. Luego viene el componente afectivo. Estamos aquí para que no se me pierdan el plano psicológico, identidad sexual, orientación sexual y componente afectivo. A veces voy un poquito rápido porque es abundante el tema y no tenemos pues toda la noche, todo el día, ¿no? Pero estoy yendo muy rápido, me avisan acá o me reprueban. Los veo muy calladitos, espero que no estén durmiendo y que puedan ir haciendo las preguntas que quieran. El componente afectivo son las emociones y sentimientos que se asocian a la atracción sexual. Son emociones y sentimientos de alegría, dicho bienestar, satisfacción, etcétera, que tienen un carácter más personal porque se dirigen a aspectos más personales, no a las características exclusivamente sexuales. Entonces, miren que aquí, con esto del componente afectivo, también hay una vinculación con lo que hablábamos al principio de la afectividad, ¿no? Es así, de nuevo, identidad sexual, orientación sexual, ¿no? Porque la identidad sexual es que yo nazco hombre o hay una niña, que nace mujer, con unos cromosomas, ¿no? Con un órgano, con un aparato genital determinado, ¿no? Entonces hay una pertenencia a un sexo determinado, ¿no? Hay una identidad, ¿no? Y viene el tema del objeto al que se experimenta la atracción sexual, el componente afectivo y el componente cognitivo, es decir, las ideas, los pensamientos.
Hace referencia a las representaciones o imágenes relacionadas con el objeto sexual y a las ideas vinculadas a ellas. Por último, el plano espiritual. No, no, falta el plano social. Este no es el último, es el tercero, el plano espiritual. Amar significa querer y promover el bien del otro, aun renunciando al propio bien si fuera necesario. No sé si hay algunos en el YouTube que también quieren preguntar, lo pueden ir haciendo. No. Entonces, espérenme un segundito. Listo, vamos a seguir. Listo, entonces, significa querer y promover el bien del otro, aun renunciando al propio bien si fuera necesario. Es buscar activamente por encima de las preferencias personales lo mejor para la persona amada. ¿Ok? Y verla así como persona, como mucho más que el conjunto de sus características positivas y negativas. Entonces, el amor es fundamental. El conocer, ¿no? Dentro de este plano espiritual. Significa ahondar en la intimidad del otro con respeto y delicadeza para lograr una mayor comprensión de la persona, lo que a su vez permite profundizar en el amor. Y el plano social, ¿no? Aquí dice ya la sociedad. En sus diferentes aspectos, ¿no? Interviene en la configuración tanto del significado de la sexualidad y el patrón sexual social como del rol sexual y la conducta sexual de la persona. La ideología de género parte de la premisa contraria a la evidencia, de una desvinculación completa de los planos biológico, psicológico y social de la sexualidad, y recurre al artificio de distinguir sexo de género, como si fueran dos realidades diferentes e independientes, ¿no? Eso es una cita del doctor Javier Cabañez, ¿no? Muy importante, creo, ¿no? O sea, miren lo que dice, es un artificio distinguir sexo de género como si fueran dos realidades diferentes e independientes. La expresión social, es decir, la traducción social de la sexualidad de cada persona, es expresa en el papel social que asume representar como varón o como mujer, la forma de hacerlo y las conductas sexuales que manifiesta con sus connotaciones sociales. Muy bien, entonces yo creo que esta aproximación integral a la sexualidad nos ilumina y nos orienta para poder ahondar en este tema de la sexualidad. Tenemos 21 personas en el YouTube, ¿no? Entonces quiero ver si hay, hasta ahí hay alguna pregunta. Porque entonces ahora ya vamos a hablar de lo que son las dificultades en la vivencia de la sexualidad genitalidad. Pero bueno, ¿qué preguntas hay hasta ahí? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, están muy calladitos, pero bueno, espero que, dicen que cuando no hay preguntas es porque todo está claro o porque no han entendido nada, ¿no? Espero que sea lo primero, que todo esté clarísimo. Muy bien, este tema es bastante amplio. Voy a dar algunas pinceladas tratando de abordar los temas fundamentales de esta capítulo, ¿ves? Porque también es muy amplio. Y voy a hablar de lo que tiene que ver directamente, pues, o sea, de los problemas que se pueden suscitar en la vida consagrada, en la vida religiosa. Entonces, miren que la definición integral de lo que es la sexualidad es muy importante, porque entonces si hay una parte biológica, si hay una parte espiritual, si hay una parte psicológica, una parte social, nosotros entonces tenemos que entender la sexualidad de una manera integral y tenemos que desarrollarla también de una manera integral. Entonces dice, la conducta sexual constituye un complejo proceso
en el que sobre la base fisiológica de los sistemas reproductor y neuroendocrino, y bajo la influencia de factores socioculturales de todo tipo, participan los diferentes componentes, ¿no? Cognitivos, impulsivos, afectivos, de la vivencia y las dimensiones de la personalidad. A todo esto se añade, en caso de activación del aparato genital, la necesaria reacción e interacción con los sistemas nervioso y endocrino del sistema vascular. Cualquier alteración que afecte a estos componentes, dimensiones y sistemas puede producir trastornos y disfunciones sexuales, ¿no? Obviamente aquí, en muchos casos, ya se trata de trastornos o disfunciones sexuales genitales, podríamos decir, ¿no? Porque tiene que ver más con el aparato reproductor, con la genitalidad, etc. La vida sexual, la conducta sexual es normal y saludable cuando respeta los procesos biológicos, psicológicos, espirituales y sociales de la persona, moviéndola a comportarse de manera verdaderamente humana. Solo se habla de trastorno si se ve significativamente alterada la biología sexual o el autocontrol sexual. Significativamente quiere decir que la afectación es persistente y recurrente, o sea, que persiste, que está presente siempre y recurrente, ¿no? Que es una y otra vez, e interfiere con las actividades ordinarias de la persona, provocándole por lo general malestar intenso, dificultades interpersonales, deterioro laboral, entre otras áreas importantes de la vida. Lo primero de lo que vamos a hablar brevemente, porque en realidad este tema es amplio, pero creo que vale la pena que les quede claro, es el tema de las parafilias, ¿no? Que en el DSM-5, que es el manual de psicopatología, eh, se llama trastornos de dependencia parasexual o parafilias. Las parafilias o desviaciones sexuales son trastornos de la conducta sexual caracterizados por la dependencia o preferencia que tiene la persona de experimentar determinadas emociones o situaciones ajenas a la psicofisiológica del acto sexual. Entonces, es lograr la excitación fuera del acto sexual propiamente, y las causas son aún desconocidas. Y este tema muchas veces es compulsivo, ¿no? Dichas alteraciones suelen tener un carácter hipersexual de tipo obsesivo y o compulsivo, y una dependencia propia de las adicciones que hacen que tienden a volverse crónicos, ¿no? Entonces, de acuerdo al Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales de DSM-5, es importante mencionar que tanto las fantasías como los comportamientos suelen disminuir con el paso de los años, y a veces existen periodos de tiempo en los que su frecuencia o intensidad varían de modo sustancial. Los comportamientos pueden incrementarse en respuesta a estímulos psicosociales estresantes, en relación con otros trastornos mentales o simplemente con la oportunidad de poder practicar la parafilia, ¿no? ¿De qué se trata? Entonces, eh, esto se busca el, el, el placer sexual, ¿no? La excitación sexual fuera del acto sexual, como lo vengo diciendo, pero siempre con un objeto, con una cosa, mirando algo. Y esto es reconocido, digamos, por el manual de psicopatología, ¿no es cierto? Porta una alteración de carácter hipersexual, ¿no? Y que es compulsivo en el sentido de que muchas veces la persona no se puede tener, no se puede eh, frenar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y tiene además cuando hablamos de obsesivo, hablamos de un pensamiento. Y cuando hablamos de compulsividad, estamos hablando de una conducta, de un comportamiento, ¿no? Entonces, unos ejemplos simplemente es el voyerismo,
el exhibicionismo, el froterismo, la pedofilia, ¿no? Entonces, hay abusadores sexuales que son pedófilos, ¿no es cierto? Como una parafilia, que es algo obsesivo, compulsivo y que tiene un carácter hipersexual. Hay otros abusadores sexuales que no necesariamente son pedófilos en el sentido de tener esa obsesión, esa compulsión, ¿no? Esa perversión, podríamos decir, ¿no? Entonces, este tema, anótense ahí, bueno, si alguien quiere profundizar, pero es un tema importante, ¿no? Las parafilias, ¿no? Las parafilias tienen un componente obsesivo compulsivo importante, ¿no? Y la parafilia, como estamos diciendo, es lograr la excitación fuera del acto sexual, ¿no? Y muchas veces no se sabe de dónde surge eso, ¿ok? Entonces ese es un tema importante. Luego viene el tema de la adicción sexual. Es un trastorno de la conducta sexual caracterizado por la dependencia que tiene la persona de la actividad sexual. El acto sexual y los comportamientos de galanteo, seducción y conquista se convierten en la preocupación central de la vida del paciente, el consultante, ¿no? Y ocupan la mayor parte de su tiempo, lo que da lugar a incumplimientos de obligaciones laborales, académicas o domésticas, a una reducción importante o incluso al abandono de sus actividades sociales y recreativas, ¿no? Entonces, hay un libro que es muy bueno, que es muy recomendable, que es un poco antiguo, pero que es válido hasta ahora, del padre Miguel Ángel Fuentes, seguramente algunos lo conocen, que se llama La Trampa Roja, que yo lo recomiendo mucho. Pero para alguien que quiere formarse, ¿no? Y él habla un poco de este tema de la adicción sexual, ¿no? Y de lo que es el galanteo, la seducción y la conquista. Hay que decirle, mis queridos amigos, que para el DSM-5, es decir, para la psicología clínica, la adicción sexual no es todavía un trastorno, no es considerado una adicción sexual. Yo creo que en este momento ya estamos hablando de que sí se cumple, ¿no? Los distintos síntomas que tiene la adicción sexual como para ser catalogada, ¿no? Como una adicción, sino que yo creo que hay fines políticos ahí, económicos, ¿no? Porque yo considero que el día que se apruebe la adicción sexual como un trastorno o que se diga que el uso problemático de pornografía es una adicción sexual, simplemente las EPS se van a quebrar, porque hay muchísima gente metida. Yo he visto, claro, naturalmente, gente, más varones que mujeres en este tema de la adicción sexual, pero también ya hay mujeres, no se puede negar eso. Yo me he ido especializando en este tema. El tema es que muchas veces el hombre, el varón, regula, regula su tensión, su ansiedad, su tristeza, su miedo con, por ejemplo, la masturbación o con la pornografía, como vamos a ver más adelante. Entonces, el varón o la mujer que se masturba, digamos, 5 veces a la semana, 4 veces a la semana, 2 veces al día, lo que sea, va acostumbrando a su cerebro a tener un nivel de dopamina. La dopamina es la hormona del placer, del gusto. Entonces, cuando tu cerebro se acostumbra a ese nivel de dopamina, en un momento te va a pedir más dopamina. Palabras más, palabras menos, te va a pedir más sexo, más videos pornográficos, más autoerotismo, etcétera, etcétera. Entonces, este es un tema importantísimo. Yo tengo distintos consultantes católicos comprometidos, inclusive miembros de la vida consagrada, que tienen este tema. Yo lo enfoco desde lo psicológico, desde lo psicoespiritual. ¿Qué cosa es lo que pasa? Las personas que tienen una adicción sexual o que tienen un uso problemático o una adicción al autoerotismo y que son católicos practicantes, muchas veces sienten una culpa muy grande y esa culpa se convierte en un no perdonarse a sí mismo y eso se convierte en una culpa patológica y los meten más en el problema. Entonces, este es un tema. Este es un tema importante. De pronto la parafilia es un poquito más rara, un poquito más particular,
Pero de todas maneras, como estamos en un ámbito de formación, yo creo que el formador, el superior o cualquier religioso que es apóstol, tiene que saber que la parafilia es lograr la excitación fuera del acto sexual de manera compulsiva y que tiene un carácter hipersexual excesivo compulsivo, que es decir, como que la persona no es libre, no se puede detener, ¿no es cierto? Y ahí entra la pedofilia, ¿no? Hay gente, digamos, que busca la excitación sexual con ropa, etcétera, ¿no? Entonces, esto tenés que tenerlo claro y también tener claro lo de la adicción sexual. Ahora respondo a esa pregunta. La frecuencia con que el paciente necesita realizar la conducta adictiva puede ir desde una o varias veces al día hasta siempre que se presenta la ocasión o consigue una conquista, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, la puede ir escribiendo. Bueno, existen tres especies en que se distingue, ¿no? O niveles, o partes, o etapas, o temas en que se distingue la adicción al sexo, ¿no? La adicción al romance, la adicción a los vínculos destructivos y la adicción al sexo. Lo voy a explicar brevemente. Esto puede pasar en un sacerdote, esto puede pasar en un consagrado, ¿no? Entonces, por eso lo estamos enfocando en este momento. La adicción al romance es la propensión enfermiza a seducir o mantener romances ocasionales con distintas personas. Puede ser vivido solo de forma fantasiosa, en la imaginación o en la realidad, seduciendo a algunas personas para luego dejarlas y embarcarse en nuevas aventuras, ¿no? Adicción al romance, adicción al romance. Por adicción a los vínculos trágicos o relaciones funestas nos referimos a la enfermiza inclinación a unirse y convivir con personas que resultan dañosas o destructivas, y el ir pasando de una pareja a otra, escapando siempre de la soledad y del abandono. La adicción al sexo. Harvey define la adicción sexual como un estilo de conducta en el que los modos de pensar y sentir de una persona o sus relaciones con los demás manifiestan claramente que la persona ha perdido el control de su comportamiento, a pesar de haber intentado frenarlo con poco o ningún resultado. Muy bien. Otro tema importante, que es mucho más común, es la adicción a la pornografía online. Actualmente hay muchos que no quieren o no les interesa hablar de la pornografía online como algo patógeno, ¿no? Es decir, como una fuente de enfermedad e incluso como algo patológico. Así que esto no es solo un problema meramente moral, sino que se trata de una enfermedad como cualquier otra adicción. Hoy en día hay mucha gente enganchada en este tema, en el tema de la adicción. Mucha gente puede empezar de manera recreativa. Los chats de varones están metidos y hay mucha pornografía. Y claro, hoy en día uno ya no necesita entrar pues ni a una página web pornográfica, pues, que uno podría llamar de un porno duro, pues, ¿no es cierto? Porque hoy en día en el Instagram, en el Facebook, en el TikTok, en donde sea, uno encuentra pues escenas, imágenes, fotos, videos con los cuales uno se puede excitar, ¿no? Entonces tenemos que abrir los ojos, tenemos que decir, bueno, esto existe, entonces, ¿cómo lo enfrentas? ¿No? La adicción a la pornografía online es un estadio más grave de consumo de pornografía. Actualmente en consulta es un problema recurrente en medio de otros temas tales como autoerotismo, estados anímicos depresivos o ansiosos. Benoy afirma que la pornografía es sexo primario, violento, mecánico, sin relación ni ternura, desnudo de todo romanticismo y de todo refinamiento. Vacía la sexualidad del gozo amoroso, mata la intimidad y la espontaneidad de la unión amorosa. Muy bien, otro tema. Miren que la pornografía está vinculada al autorotismo. Yo diría que la pornografía es como el carbón al fuego, ¿no? El autor Miguel Monge, que es un sacerdote ya mayor, afirma lo siguiente:
También se puede incluir en este apartado la masturbación, ya que se trata de una alteración en la función sexual, en cuanto no se produce con una persona del otro sexo, sujeto complementario del acto sexual, sino que uno mismo se procura la propia satisfacción sexual. El autoerotismo no cumple con ninguno de los fines de la dimensión sexual genital, ni el unitivo ni el procreativo. Es más bien un uso deliberado fuera de las relaciones conyugales normales, por tanto contradice su finalidad. En la sociedad actual, la masturbación se usa en distintas circunstancias, ¿no? De especial angustia y tristeza, ¿no? Como lo que decía, ¿no? Como un medio de evasión y sedación, ¿no? Como un medio de gestionar las emociones. También hay quienes la usan para autocomplacerse, sentirse amado, querido y simplemente sentirse bien o mejor. Irala y Beltramo dicen lo siguiente: la masturbación puede conducir a cierto alivio físico, pero nunca acaba en una satisfacción afectiva plena, porque no es una experiencia de mutua entrega sexual. No existen estudios médicos que corroboren que la masturbación sea bueno para la autoestima o desarrollo personal. No, porque hay mucha gente que dice eso, ¿no? Por eso estos autores sostienen eso. Por el contrario, en muchos casos la masturbación es un indicador de insatisfacción con uno mismo o con uno o varios aspectos de la propia vida, ¿no? Yo veo que hay mucha gente que está triste, entonces se aplica el autoerotismo, o que están ansiosos, o que tienen una frustración. Algunos también lo utilizan como una manera de autocomplacerse, o algunos lo utilizan porque están, están frustrados, se sienten solos, etcétera. Muy bien. Aquí creo que había una pregunta o un comentario. Dice, para la APA, las conductas de adicción sexual son terapéuticas. Es muy incoherente. Ah, bueno, es un comentario. Sí, o sea, es que ellos en el fondo no quieren aprobar eh, el tema de la adicción sexual como una adicción sexual, ¿no? Eh, y la APA como APA no ha aprobado nada todavía. Porque la APA es la Asociación de Psiquiatras o de Psiquiatría Americana, que es la que ha hecho el DSM-5. Hay otro manual, ¿no es cierto? Que es el CI, que es el europeo. Ahí sí ya se comenzó a probar, digamos, eh, un trastorno que está relacionado a la dependencia sexual, ¿no? Que sería bueno, que se podría también analizar. Pero es que en realidad no hay una voluntad política, porque a nadie le conviene eso, ¿no? Ahorita que hablemos del trastorno disfórico sexual, vamos a poder hablar un poquito de eso. Sí. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, no sé si o comentario. Doctor, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias al Señor. Muy interesante el tema y bueno, sí tenemos acá en comunidad una pregunta y es Sí. sobre cómo manejar, digamos que encontramos una persona, se nos acerca una persona o uno de los que a quienes acompañamos o lleva el proceso en la comunidad presente estos síntomas de lo que nos está explicando, cómo manejarlos. O sea, porque bueno, pueden tener diferentes grados en el que vaya pues lo de cuando se va pues como la tendencia o se va agudizando, pero cómo manejarlo realmente. Pero ¿te refieres a cuál de los problemas o cualquiera en general? Bueno, a ver, a mí me parece que el tema sexual genital tiene que ser abordado de manera integral, de manera objetiva. Yo creo que hay que especializarnos, yo creo que hay que, con cuidado, con prudencia, pero yo creo que uno tiene que abrir los espacios para revisar estos temas, ¿ok? Porque puede, a ver, también yo creo,
y ahora lo decía en una consulta a unos padres que me hacían como al inicio de la tarde. Yo decía, lo sexual genital, por ser algo muy íntimo, es lo que uno lo oculta más, ¿no? Y uno lo guarda más, uno lo preserva, pero también lo oculta. Y es algo que a uno le genera mucha pena, como decimos, o mucha vergüenza, ¿no? Entonces, obviamente, estos temas no se pueden abordar, pues, en grupos, o sea, se pueden hablar temas generales, así como yo lo estoy hablando acá, ¿no es cierto? Pero yo creo que de manera personalizada, los consejeros, los directores espirituales, los formadores, primero, para responder a las hermanas Teresitas contemplativas, primero hay que hablarlo, hay que dar este tipo de charlas, esta información. Y lo segundo, hay que generar confianza. Y lo tercero, hay que generar diálogos más personalizados. Porque, por ejemplo, en los varones, y yo lo digo eso, eh, en los varones en la vida consagrada, es bastante usual que haya este tema de autoerotismo y masturbación, en los varones en general y también en la vida consagrada. Entonces, obviamente que este tema, ¿no? Está relacionado con una madurez afectiva o sexual y está relacionado también con, a mí, yo decía en la charla pasada, que la encuentran en el canal de YouTube, que para mí el celibato necesita de una madurez afectiva y sexual. Yo creo que un elemento fundamental de un celibato bien vivido es la madurez afectiva y sexual, ¿no? Entonces, este tema es una invitación a decir, bueno, yo lo tengo, bueno, sí lo tengo, puede ser que alguien lo tiene, fulanito lo tiene, bueno, ahí vamos a madurar. Pero claro, si yo lo oculto, si yo no lo hablo, si yo lo tapo, ¿no? Porque tengo miedo de que me van a echar del seminario, que me van a echar de la comunidad, entonces, eh, entonces un problema nunca se resuelve tapándolo. Un problema nunca se resuelve huyendo de él. Hay que enfrentarlo, pero hay que buscar las maneras, ¿no? Entonces, yo creo que estos temas hay que dar talleres, hay cursos, hay que dar seminarios, ¿no? Y hay que aceptar que muchos de estos temas no se han manejado adecuadamente en nuestras comunidades. Ha habido con mucha represión sexual, ¿no? Ha habido como mucho tabú, bueno, hijos de nuestro tiempo, obviamente, ¿no? Entonces, eso hace que ahora hayan una serie de problemas que no se hayan resuelto, ¿no? Entonces, eso de lo que le entendí a la hermana, no sé si le entendí bien, puedo sugerir eso. Gracias, hermana. No sé si hay alguna otra pregunta hasta aquí. Creo que Yo voy a muchísimas hablar un gracias. poquito más. Sí, sí, ¿qué decía, hermana? Creo Gracias. que muchísimas gracias, sí. Listo. En todo caso, voy a seguir hablando y después habrá más preguntas, pero esto. Miren lo que es el trastorno difórico de género. Así le llama el DSM-5. El DSM-4-TRM, la versión renovada, le llamaba trastorno de identidad sexual. Pero entonces, miren, aquí también hay otro gol. Entonces ya no se le llama identidad sexual. No, este trastorno no tiene nada que ver con la identidad sexual. ¿Por qué? Porque ellos dicen que la identidad a mí no me la da Dios. La identidad yo la defino. O sea, yo puedo decir en este momento que yo soy una mujer con cuerpo de hombre y no pasa nada. Estamos llegando a eso, a esas rarezas, a esos temas. Entonces, ya no se llama trastorno de identidad sexual, ahora se llama trastorno difórico de género. Miren lo interesante. Se eliminó la palabra sexual y se puso el género, ¿no? Lo que decíamos en antes, la orientación sexual. Y se eliminó la palabra identidad porque no, pues eso no, ¿por qué lo vamos a poner? Y se puso la disforia. ¿Qué cosa es la disforia? La disforia es cuando hay varias emociones integradas, ¿no? Por ejemplo, el enojo o la ira
la ansiedad y la tristeza. Entonces, un trastorno disfórico, o sea, se le puso un tema, se reemplazó el tema de la identidad por un tema más emocional, que son dos cosas diferentes, y se quitó lo sexual por el género. Entonces ahí ya perdimos nosotros, ¿no? O sea, ya se nos está cambiando la visión. Entonces, miren, se caracteriza por una identificación acusada y persistente de la persona con el sexo opuesto. O sea, una persona que dice, es un hombre que quiere ser mujer, un hombre que se identifica con el ser mujer y se expresa por un malestar persistente con el sexo propio, es decir, rechazo mi masculinidad y un sentimiento de inadecuación con el rol sexual que le corresponde. Ojo que el trastorno disfórico de género, como vamos a ver un poquito más adelante, no es homosexual necesariamente. Son dos temas diferentes. Y dice, no se conocen las causas de este trastorno, ¿no? Entonces, es el niño que quiere ser mujer y la mujer que quiere ser hombre. Eso es el trastorno disfórico de género. Tras este trastorno hay mucho dinero. ¿Sabes por qué? Porque el que se opera, pues, para empezar, la operación es costosa y eso, no, eso le da plata a todos los que están en el negocio, ¿no? Y además, el que se opera y antes de operarse tiene que tomar muchas hormonas. Ahí está la segunda parte del negocio. O si quieren cambiarlo, primero hormonas, muchas hormonas, porque la mujer, la niña esta, que se quitó los senos, ahí hay una operación, pero antes, durante y después muchas hormonas, ahí hay mucho dinero. Entonces, dinero por las hormonas, dinero por la operación, dinero por las hormonas. Entonces, por eso a nadie le interesa eliminar esto, porque aquí tenemos un negocio perennizado. Tan sencillo como eso, porque miren, no podemos decirnos mentiras, nosotros hacemos parte de una sociedad de consumo. Nosotros somos un eslabón de esa sociedad de consumo. Y lo que pasó en el COVID-19, en el aislamiento en el que fuimos sometidos nosotros entre 4 o 5 meses y después podíamos salir, no podíamos salir, quedó clarísimo, porque si nosotros no nos moríamos de COVID, nos íbamos a morir de hambre. Por eso que tuvimos que abrir y salir a trabajar, porque necesitamos trabajar, necesitamos comprar, necesitamos vender, ¿no? Hacemos parte de esa sociedad de consumo. Por eso es que hoy en día todos estamos estresados, inclusive, y lo digo con respeto, seguramente aquí hay varios monasterios de monjas contemplativas como las hermanas que intervinieron en antes. Yo he encontrado ansiedad, estrés, trastorno obsesivo compulsivo en monasterios contemplativos. ¿Por qué? Porque las monjas, todos, los curas, los seminaristas, todos, los obispos, todos los seres humanos, tenemos que conseguir plata para subsistir, tenemos que comprar y vender. ¿Para qué? Para pagar nuestra pensión. ¿Para qué? Para pagar nuestro seguro. Entonces, un convento de monjas, hay 30, 40 monjas, ¿cuánto tienen que producir al mes para pagar esas pensiones y para pagar esos seguros y para pagar la luz y para pagar los celulares y para pagar todo? Entonces, muchas veces estamos en ese tema del estrés, del estrés, del estrés y ya no estamos en el momento presente. Estamos muy ocupados todos. Ahora es muy difícil cuadrar con una persona una reunión. Se tiene que cuadrar con un mes, con 2 meses, porque todos estamos ocupados, tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Yo he visitado un monasterio que prácticamente trabajaba más que una panadería, ¿no? Porque se necesitaba. Yo no digo que no se necesite. Entonces ahí a veces hay un desbalance entre lo espiritual y lo material, ¿no? Entonces estamos en eso, ¿no? Y la cultura acá es más anticristiana, es más difícil, digamos, el tema de las donaciones, etcétera, etcétera. Entonces son reflexiones como que son importantes también, ¿no? A la hora que se considera eso. Miren,
Las investigaciones dirigidas a encontrar marcadores biológicos que predispongan a este trastorno no han arrojado conclusiones convincentes. El trastorno suele manifestarse por primera vez durante la primera infancia. Eso ya nos señala por dónde empieza eso. Probablemente un abuso, probablemente una ausencia emocional paterna o materna. Importante mencionar que tanto el DSM-4 como el DSM-5 lo tienen catalogados como disforia de género en niños y disforia de género en adolescentes y adultos. O sea, lo han separado como trastornos diferentes. Muy bien, no sé si hasta ahí alguien quiere preguntar. Yo sé que este tema a veces es un poquito complejo, es más íntimo, es más complicado, pero bueno, entiendo que a veces uno se inhiba o no sepa qué preguntar. En todo caso, le voy a pedir a Viviana que les ponga ahí para que me pregunten en privado, psicólogo Humberto, @centroarete.org. Psicólogo Humberto, @centroarete.org. Si alguien tiene una consulta, si alguien quiere un taller, una charla para el convento, puede ser virtual, puede ser presencial. Eh, yo voy a Lima y hay una psicóloga en Lima, estamos cerca de Bogotá, estamos en La Ceja, estamos en Barranquilla. Yo acabo de estar en Barranquilla, en Cali, en Bogotá, así que podemos dar charlas y a través de la virtualidad también se puede. Acá está, acá ya les pusieron mi correo por si alguien tiene preguntas, ¿no? Psicólogo Humberto @centroarete.org. Anótenlo, por favor. Bueno, seguimos aterrizando. Atracción por el mismo sexo. La Fundación Restauración en 2013 expone lo siguiente. La persona con atracción al mismo sexo, AMS, es un hombre y o mujer, que se sabe varón o mujer y no desea dejar de serlo. O sea, no es como el trastorno disfórico de género. Sin embargo, siente atracción sexual para personas de su mismo sexo. Es decir, es diferente, por eso decía que son temas diferentes, ¿no? La disforia de género sexual es diferente, ¿no? Que dice, por un malestar persistente con su propio sexo y un sentimiento de inadecuación con el rol sexual que le corresponde. Es decir, un trastorno, alguien que tiene disforia de género no necesariamente es homosexual. Entonces, ¿por qué? Para que nos entendamos. Disforia de género es el hombre que quiere ser mujer. Disforia de género es la mujer que quiere ser hombre y que se opera para eso. ¿Ok? La atracción por el mismo sexo es el hombre que le gusta un hombre, ¿no? O la mujer que le gusta una mujer. Autores como Richard Cohen y Joseph Nicolos, a quien yo recomiendo mucho, también comparten que la homosexualidad es un síntoma de heridas afectivas y que se dan ante un padre ausente. Copien esas tres características. Padre ausente, ausencia emocional paterna, una madre sobreprotectora y un temperamento sensible. ¿Ok? Entonces, esto, mis queridos amigos, se va generando desde la niñez. Esto se va generando desde los 5, 6, 7, 8 años. Se consolida en la adolescencia. La persona, entre comillas, como lo planteó la terapia de afirmación gay, sale del closet o lo manifiesta a los 20 años, a los 25 años, a los 18 años, no es que recién se le ocurra en ese momento, no es que en ese momento yo a los 50 años sentí que era homosexual, no, eso no es así. Eso se va generando en la historia. Entonces, no nos digamos mentiras, hablemos claramente. Y eso se genera por una ausencia emocional paterna o una relación inadecuada con el padre, una relación particular con la madre, con madres sobreprotectoras y un temperamento sensible, ¿no? Entonces, esos son los tres elementos. Yo no he encontrado y he trabajado con muchas personas que tienen atracción por el mismo sexo. No he encontrado ningún caso que no tenga estos tres elementos. Ahora, no todos los que tienen esos tres elementos tienen atracción por el mismo sexo, pero yo puedo decir, con 16 años en el tema, que todas las personas que yo he encontrado con atracción por el mismo sexo tienen esos tres elementos. ¿Ok? Entonces, y eso en el fondo
no es algo genético, no es algo físico. Yo sostengo con todo lo que he estudiado que es algo emocional, que es algo psicológico. Por tanto, uno lo puede decidir. Siendo un tema bastante debatido, lo cierto es que desde la perspectiva genética, hasta ahora no se ha encontrado nada que sugiera, con fundamentos científicos, que esta atracción sea de origen biológico. Ni los estudios neuroanatómicos ni los genéticos han sido concluyentes para la comunidad científica. Mientras que desde el punto de vista psicológico y del desarrollo del niño, hay estudios que coinciden en encontrar variables y han mostrado una fuerte relación con el posterior desarrollo de la atracción por el mismo sexo. A este respecto, el ABC para comprender la homosexualidad afirma lo siguiente. A propósito, ese libro de ABC yo lo recomiendo muchísimo. Quien le interesa el ABC para comprender la homosexualidad, que hay una traducción al español, ese es un documento que hizo Nicolosi y todo su equipo, yo se lo puedo enviar. Psicólogo Humberto centroarete.org. La homosexualidad es una preferencia sexual predominante y persistente por una persona del mismo sexo. Así dice el ABC. La homosexualidad no está determinada por la conducta homosexual. Hay personas con tendencias homosexuales que mantienen relaciones heterosexuales. Del mismo modo, puede haber personas heterosexuales que tengan comportamientos homosexuales sin que esto modifique su preferencia sexual. Entonces ahí es donde viene todo el entrevero y la mezcla que estamos haciendo, ¿no es cierto? Que, que no soy ni homosexual ni heterosexual, sino soy bisexual, ¿no? Entonces, por todo esto que vengo explicando, la homosexualidad está relacionada con una preferencia, tendencia o inclinación sexual. Es un punto claro. Y hay que entender que la homosexualidad no es un estado, una condición, una identidad. Y con esto no lo estamos prodebajeando o no estamos hablando mal de nadie, simplemente estamos exponiendo lo que es objetivo y verdadero. Las preferencias sexuales, como de cualquier otro género, deportivo, alimenticio, musical, aunque no son independientes de la entidad de una persona, no constituyen el aspecto esencial. Por tanto, la homosexualidad no constituye la naturaleza de la persona. Ese es el debate. Ese es el debate. Comprendiendo el término naturaleza como el principio que dispone el desarrollo según la dirección inscrita en la esencia de la persona, es decir, en armonía con los aspectos espirituales, psicológicos y biológicos, ¿no? Entonces, ese es el tema, porque tiene que ver con la orientación sexual, ¿no? Y la orientación sexual, como podemos suponer, pues puede tener heridas, puede tener eh, como un desarrollo inadecuado, etc. Afirmar que la homosexualidad no es natural no es lo mismo de ningún modo que hacer un juicio contra la persona. La homosexualidad y la persona con tendencias homosexuales no son lo mismo. Inclusive porque yo considero que el término homosexual es un término ideológico, ¿no? Yo creo que sería más correcto hablar de atracción por el mismo sexo. Por eso yo empecé así. Según esta definición de naturaleza, no todo lo que existe en naturaleza es natural. Por ejemplo, existen personas obesas, pero la obesidad no es natural. Fijarse en la obesidad no es la persona obesa, ¿no? El tema del abuso, bueno, hasta ahí podrían hacer de pronto preguntas, porque yo ya voy, sí, yo ya voy a ir concluyendo. Pero bueno, el tema del abuso sexual es un tema que amerita otra conferencia, ¿no? Yo tengo una conferencia ahí entre las que les recomiendo que se llama el abuso de poder, ¿no? El abuso de poder en la iglesia, ¿no? Entonces no vamos a hablar de eso. Bueno, eso es lo que yo tenía preparado para ustedes. La verdad, yo pensé que de pronto iban a haber muchas preguntas y que esto se iba a extender, así que había una parte como de recomendaciones que yo dije, bueno, esa parte de recomendaciones no,
ya no me va a dar el tiempo para hacerlo, pero las podemos ir formulando al calor de las preguntas o de los comentarios que ustedes tienen. Bueno, entonces, a ver, acá hay preguntas o comentarios. Ah, nos están dando las gracias. Bueno, miren, yo creo lo siguiente. ¿Qué recomendaciones, como en parte lo que decía, lo preguntaba la hermana? Yo creo que, mm, por un lado, hay que dar una formación, pero una formación integral, así como hemos tratado de hacerlo ahora, no solamente desde lo genital, ¿no? Hay que dar una formación integral, no solamente desde lo moral, no solamente desde lo ético, ¿no? Sino integral, ¿no? Como que hay que entender y decir, bueno, estas cosas pasan, estas cosas suceden, todos los vivimos, unos los viven así, otros los viven así, etcétera. Entonces, esa es lo primero. Formación, capacitación integral. Segundo, hay que dar unos espacios de diálogo, de conversación con naturalidad, ¿no? Porque estas cosas se ocultan, ¿no? Y esos espacios también tienen que venir acompañados no solamente desde la visión ética o moral, sino humana, psicológica, social, así como lo hemos estado desarrollando acá, ¿no? Entonces, eso puede pasar el tema de la masturbación, el tema de la pornografía, el tema de la atracción por el mismo sexo. Entonces uno tiene que decir, bueno, esto me ayuda o no me ayuda para mi celibato, este es un complemento del celibato, eso hace parte de la madurez a la que yo estoy invitado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y yo recomiendo mucho, ¿no? Que se trabaje en la afectividad de las personas y ahí se vincule con todo el tema sexual. Yo creo que hay que hacer un trabajo en las heridas afectivas. Muchas veces hay heridas afectivas que están conectadas con estos temas. Entonces, por ejemplo, hay personas que pueden haber sido abusadas sexuales, hay niñas, sobre todo he visto casos, y eso está estudiado, que después siguen masturbándose por distintas razones, ¿no? Entonces eso hay que trabajarlo, hay que manejarlo, ¿no? Hay que enfrentar los temas. Y en algunos casos hay que pedir ayuda profesional, ¿no? Muchas monjitas no quieren ir al psicólogo porque las rotulan, porque dicen que están locas, entonces no van al psicólogo por eso. La psicología es el demonio, nos van a quitar a Dios. No, no es así. No es así porque nosotros hemos dicho que el ser humano es unidad biopsicoespiritual y que se puede hacer un trabajo integral. Yo creo que muchas veces lo físico o lo psicológico a veces son un impedimento para que nosotros avancemos en lo espiritual, ¿no? Y el pecado original ha generado tres enfermedades. Las enfermedades físicas, que generan la muerte, las enfermedades espirituales, que son los vicios, y los problemas psicológicos, ¿no? Entonces, eso es importante. Se puede dar oportunidad al ingreso a vía religiosa con tendencia a sin tener necesariamente formación para ello, mejor remitir. Mira, yo creo que esos casos hay que revisarlos bien. No se trata de denigrar a nadie ni de echar a nadie, porque no es la idea de etiquetar y de hacer sentir mal a nadie, pero digamos que hay un documento del Vaticano de hace años que dice que aquellas personas que no tienen una homosexualidad arraigada pueden entrar.
Pero eso es muy relativo, porque a mí una vez y varios superiores me han preguntado, Humberto, ¿qué cosa es una homosexualidad arraigada? Entonces yo puedo decir, no, eso no es arraigado, que pase nomás. No, eso no es arraigado, que pase nomás. Entonces, eso es relativo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema delicado, que hay que trabajarlo, que la persona hay que tratar de que se sincere y que pueda decir, esta es mi experiencia, a mí me pasa esto, y que esa persona en oración, en un discernimiento, vea pues si ese es su lugar o no. Ahora, hay que buscar también un psicólogo que ayude, que acompañe. Un psicólogo clínico católico que entienda el asunto. No todos los psicólogos católicos entienden, ¿no? Porque hay especializaciones, uno se entrena, uno aprende, uno estudia, etcétera. Yo me acuerdo que yo comencé a estudiar este tema, yo me gradué en el 2008 y yo comencé a estudiarlo desde el 2010 y lo estudié durante varios años porque participaba en unas reuniones. En ese momento no era Zoom, sino era Skype, ¿no? Que habíamos psicólogos de habla hispana, sobre todo había varios españoles, psiquiatras, un sacerdote. Entonces yo aprendí muchísimo ahí. Eh, entonces aquí se puede dar la oportunidad al inglés o es que yo inicialmente no tacharía a nadie, pero hay que hacer procesos de discernimiento vocacional y procesos psicológicos, ¿no? Entonces, claro, puede ser que haya un formador, ¿no? Que no tenga formación, o hay un formador que no le parezca, que diga, no, sí, que él pase, eso se maneja. Pero bueno, entonces yo creo que ahí hay que hacer eh, procesos de discernimientos y hay que ver que intervenga un psicólogo porque eh, en muchos casos, digamos, eh, puede ser que la persona no hable claro o puede ser que el psicólogo no sepa o que el consagrado no sepa. Yo, te soy sincero, yo aprendí de estos temas bastante después, ¿no? Y habiéndome dedicado varios años a trabajar con jóvenes y eso, ¿no? A veces uno puede tener como esos huecos en la formación, ¿no? Pero hoy en día esos temas son muy importantes, ¿no? Fundamentales. Muy bien, creo que tampoco hay ninguna pregunta en el canal YouTube. Bueno, entonces miren, están invitadas, de pronto hay alguien que le pueda interesar el retiro del que hablamos, aunque acá hay personas de distintos países, etcétera, pero pueden pasar la voz, pueden llamar al centro de IT, todavía tenemos cupos. Nosotros nos vamos a reunir en agosto. Siempre nos vamos a reunir y la próxima vez, ahora no lo tenemos preparado, pero pasaremos una encuestita para ver los temas. Pero la próxima vez vamos a hablar del activismo en la vida consagrada, en la vida religiosa, que lo que genera ese activismo, ¿no? Y esa próxima reunión, para que estén atentos, es en agosto. Acá hay más preguntas. A ver, muy bien. Acá les están poniendo lo del centro de IT. Sí, a ver qué dice acá. Doctor, ¿puede explicar un poco más referente al plano biológico, lo sexual? Si, si dado que la única finalidad es la reproducción dentro de la vida consagrada, no, no, no. O sea, en la reproducción hablamos de lo unitivo y lo reproductivo, ¿no? O sea, del amor y la reproducción, ¿no? ¿Cómo vale la debida finalidad a esto? Recuerdo que una hermana encargada del acompañamiento repetía a las chicas, Dios no nos castra ni nos quita nuestra capacidad de maternidad. No, lo que pasa es que, claro, por eso es importante vivir la virtud, vivir la reconciliación, vivir la sanación, ¿no es cierto? Porque la vocación a la vida consagrada es una opción, pero a la vez implica una renuncia, pero no es una renuncia desde la castración o de la represión. Si yo tengo que reprimir mi sexualidad para ser consagrado, probablemente pues, ahí lo que yo tengo que hacer es revisar si efectivamente, ¿no es cierto?,
yo estoy invitado a la vida consagrada, porque Dios no, como dice acá, efectivamente, Dios no me invita a ser yo un reprimido sexual, sino este es un tema de libertad interior, este es un tema de ofrecimiento a Dios, ¿no? Porque el celibato es un don, ¿no? Es un regalo de Dios, es algo que yo voy cultivando. Por eso yo decía que un elemento fundamental del celibato consagrado es la madurez afectiva y sexual, ¿no? Entonces, si yo me entrego en amor a Dios, si yo amo a Dios, si yo amo mi apostolado, si yo amo a mis hermanos de comunidad, ¿no es cierto? Yo tengo otras maneras de expresar mi sexualidad y de expresar, incluyendo, claro, renuncio a la genitalidad, ¿no? Obviamente renuncio a eso, porque no, la idea es que esa genitalidad se ofrece, ¿no? Porque, pero para eso la idea es que esté llamado, ¿no? Y que me abra a la gracia de Dios, ¿no? El tema con todo esto es que hoy en día hay heridas afectivas sexuales, hay mucho abuso sexual, hay muchos han sido iniciados en la vida sexual desde muy pequeños, los 10 11 12 años, de mucha pornografía, entonces estos temas hay que resolverlos. Entonces yo me lanzo a resolverlos, los resuelvo, maduro, y yo digo, bueno, ¿puedo o no puedo vivir la vida consagrada? ¿Puedo o no puedo vivir el celibato? ¿Dios me llama o no me llama? Porque esta es una vocación. El problema es que muchas veces no hemos hecho esos procesos de madurez, no hemos hecho ese discernimiento, a veces hemos ocultado, ¿no? Entonces, claro, no, es como tener un enemigo a las espaldas, ¿no? Si yo no maduro, si yo lo oculto, si siempre hay una represión, en un momento, digamos, eh, eso puede tener otras expresiones, digamos, más complejas o más escandalosas. Por eso la invitación es abrirnos a la verdad, a expresarnos, a madurar, a decir, tengo este tema, ¿cómo lo enfrento? ¿Qué medios pongo? Y no solamente bañándome con agua helada. Ese no es la única manera, ¿no? Ahora hay muchos libros, muchos talleres, miren todo lo que hemos podido hablar en este tiempo que hemos estado reunidos. Entonces, mm, el tema es madurar, el tema es crecer, el tema es desarrollarnos, el tema es vivir la virtud, vivir la sanación. Entonces, uno puede decir, bueno, a ver, esta persona, ¿por qué se masturba 2 veces a la semana? Entonces, yo tengo muchos casos porque yo me dedico a eso, al tema de la adicción a la pornografía. Entonces, yo le digo, conéctate con tus emociones, conéctate con tus sentimientos. Entonces, él va descubriendo por qué se habituó a eso, ¿sí me entienden, no? O por qué el seminarista o el curita o tal persona tiene que estar enamorando a la monjita, a la novicia, o por qué la novicia tiene que estar así o estar así. Todo tiene una explicación, todo tiene una explicación. Entonces hay que invitar a las personas a que enfrenten ese tema, pero no solamente desde la censura, no solamente desde, cuidado, prohibido las relaciones, la zona en contra de esa prohibición. La entiendo, pero yo creo que en siglo XXI, más que prohibir, hay que encauzar, hay que encaminar, hay que investigar, hay que dialogar, hay que hablar, hay que decir, a ver, ¿cómo entiendes tú la amistad? A ver, ¿cómo te llevas con tu hermana? Hay muchachos, muchachas que no conocen a la mamá, que no conocen al papá, que han sido adoptados. Ahorita estoy viendo un caso de una señora mayor que yo, ¿cuánto tendrá? Pues 63 años, algo así. Ella nunca ha conocido al papá. Entonces, claro, ahora ella tiene unas demandas, tiene un esquema de abandono súper fuerte a los 60 y pico años que lo quiere sanar y lo estamos sanando, pero todo empezó desde que ella no conoce al papá, desde meses. Y la mamá nunca le ha querido hablar del papá. Y gracias a Dios, esta señora en medio de todo está bien. Claro, tiene unas demandas muy fuertes con el esposo, porque tiene una herida de abandono, porque tiene un esquema de abandono, pero miren que ahí, y la mamá, ¿cómo fue? Mi mamá nunca me dio cariño, nunca me dio amor. Entonces, por eso el vínculo entre la afectividad y la sexualidad y la genitalidad, porque muchas veces uno fuga, evade la realidad. Entonces, si uno no,
Y uno se acostumbra a eso, porque la cultura nos invita a eso. Vivimos en una cultura hipersexualizada, súper erotizada, todo se resuelve así. Entonces uno recibe todo el tiempo ese bombardeo, ¿no? Ten sexo, esto es placentero, este es así, esto es así. Y yo creo lastimosamente que muchas veces nosotros nos hemos relajado en eso, en que muchos consagrados, muchos sacerdotes, ¿no? Entonces hay una incoherencia también. Entonces, si yo vivo una incoherencia, si yo veo 3 veces a la semana, pues pornografía en mi computadora, en mi portátil, ¿no? O si tengo algo con no sé quién, entonces, ¿cómo formo yo? ¿Con qué cara voy a ir a los formandos? ¿No? Claro, me puedo poner un rol, me puedo poner una máscara, lo que sea, pero entonces me puedo comenzar a relajar. Entonces, ese es el tema, ¿no? Ese es un tema de coherencia también, ¿no? De vivencia de la virtud. Ese es el tema. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por este momento. Sí, sí. Ya saben, las puertas del centro de ADT siempre están abiertas para ustedes. Mañana a todos los que se inscribieron les vamos a mandar la conferencia para que la puedan ver, difundir, conversar, compartir. Y bueno, nos vemos en agosto o los invito a que sigan viendo los videos, pues ahí, busquen ahí en el canal YouTube de Areteo, en mi canal YouTube, pueden buscar ahí Vía Religiosa. Ustedes buscan Vía Religiosa y ahí están las 9 conferencias. Ahora vamos a subir esto también. ¿Listo? Muchas gracias. Les mando un abrazo. Feliz noche. Chao.